Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Cuando son exactamente las 8 de la tarde, acabo de abrir la verja de madera de mi jardín, ya se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano donde estoy. Y como todos los lunes, me gusta atravesar, cruzar desde mi jardín al patio de la escuela. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Se escucha el sonido de las campanas de la escuela, los niños en algarabía. Y cuando llego a la escuela, siempre me encuentro con ella, la gran inspiradora. Por lo menos para mí es una gran inspiradora. Yo creo que para muchos maestros, educadores, todos los que están interesados en el proceso educativo. Me refiero, obviamente, que a Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral situó uno de los focos, de los centros de su prosa pedagógica, su pensamiento pedagógico, una prosa por lo demás muy poética que tiene momentos de gran vuelo, es el niño, los niños, su poesía también. Y hay un bellísimo trozo que probablemente ya he citado otra vez acá, pero que vale la pena volver a leerlo, que se llama Elogio del Niño. Y dice Gabriela Mistral: el niño no es loco, y si lo es, mejor. Anda y mejor vive así, dejarle tal vez valga más que mantearlo. Al cabo, pronto el cuitado será igual a nosotros, como 2 gotas de agua. Él inventa como aprende. No es verdad que lo imite todo. Quien se vuelve máquina de repeticiones es el hombre hecho y derecho, dice Gabriela Mistral en Elogio del Niño. Me gusta esta afirmación primera. El niño no es loco, y si lo es, mejor anda y mejor vive así. Rescata la libertad, la locura, la creatividad de los niños, que a veces suele ser reprimida, a veces con buenas intenciones, el intento de contener excesivamente esa energía vital de los niños. Y lo otro interesantísimo como idea, siempre hemos creído que solamente aprende o imita, pero dice ella, él inventa. Eso me llamó mucho la atención. Los que somos máquinas de repeticiones no son los niños, somos nosotros, dice Gabriela Mistral. Y para conversar de los niños, de la enseñanza, de la lectura en los niños, del aprendizaje, de la aventura de educar y de enseñar niños, voy a sentarme ahora en el patio de la escuela a conversar con Jacqueline Zúñiga. Ella es premio Elige Innovar del año 2021, directora de la Escuela Especial de Lenguaje Quincumtún, Escuela de San Bernardo, educadora de párvulos, psicopedagoga. Si alguien sabe de niños, es ella. Ha trabajado con niños desde muy pequeños hasta los 6 años. Es profesora, ha sido profesora universitaria en varias escuelas de educación. Tiene 30 años de experiencia formando niños, 30 años de experiencia en el aprendizaje y en la comprensión lectora, que es un tema que hemos abordado varias veces aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, Jacqueline, qué gusto saludarte esta tarde y poder conversar contigo.
Muchas gracias por esa presentación tan potente. También el gusto es mío de poder, de alguna manera, compartir mi experiencia en el aula y mi experiencia también en el área de la docencia, porque también soy docente académica. Entonces, he tenido la posibilidad de unir ambas tipos de educación para poder proyectar el trabajo que he desarrollado en el aula durante varios años. Tú muy bien lo dices, llevo 30 años trabajando en el área de la educación y tengo la posibilidad de poder compartirlo con mis alumnas que se están preparando para entrar a este mundo social que es el mundo educativo. ¿Y qué te parece estas ideas de Gabriela Mistral? Gabriela Mistral es bien volada en su pensamiento, es bien creativa, a veces provocadora. Estas afirmaciones que ella hace sobre los niños. Me parece que me hace mucho sentido, Cristian. Creo que lo que ella expresa un poco es el panorama educativo que hoy tenemos en el siglo XXI, ¿verdad? Hoy tenemos niños que claramente han modificado su estructura cognitiva, ¿verdad? Su mapeo neuronal se ha modificado, porque están cubiertos de muchos estímulos. Hace 20 años atrás los niños no tenían la cantidad de estímulos que tienen hoy día. Por lo tanto, eso es un desafío para el docente, porque tenemos niños que están conectados con la tecnología, que ven videos, que interactúan en el aprendizaje. Por lo tanto, necesitamos docentes que estén preparados para este nuevo desafío y esta nueva forma de entender el área educativa. ¿Cuál es tu postura sobre la irrupción o disrupción en algún momento de lo digital? Ya entró en nuestras vidas, eso está clarísimo. Todos, los adultos también estamos inmersos en ese mundo digital. Hay autores críticos, hay autores que en cambio dicen que lo digital hay que incorporarlo. A ver, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es tu mirada en relación a la educación y el aprendizaje sobre lo digital en la enseñanza de los niños? Yo creo, voy a hablarlo así como de manera general, ¿ya? Creo que la tecnología ya entró a nuestras vidas y tenemos niños que son nativos digitales, que nacen con un celular y lo manipulan a los 2 años con la mayor facilidad por ejemplo, cuando yo cambio de celular para mí es terrible. Sin embargo, llega mi nieta, lo toma puntual y lo da vuelta y yo digo, ¿y cómo lo hizo? Y si yo tuve tanto rato estudiando, entonces... hoy el cerebro del niño es diferente. Por lo tanto, no podemos hacerle el quite a la tecnología porque hace parte de la vida del niño. Y si tú quieres entregar educación o quieres, porque educar es transformar, ¿no es cierto? Y si queremos transformar, ¿verdad? Tenemos que considerar cuáles son las necesidades de nuestros alumnos. Nuestros alumnos hoy, los adultos, ya los que se están preparando para alguna carrera profesional, ellos buscan información a través de la tecnología, ya no necesitan esa clase catedrática. Por lo tanto, nosotros tenemos que interactuar con ellos de la misma manera que ellos interactúan con sus aparatos digitales, ¿verdad? Ya no tenemos este que bien tú lo decías cuando leías este trozo de Gabriela Mistral, ¿verdad? El profesor que dicta contenidos sin considerar a estos niños activos que manipulan, que se mueven, que quieren descubrir, eh, ya está obsoleto. Nosotros necesitamos mediadores. Hoy día los profesores somos mediadores del aprendizaje. Ya no necesitamos no necesitamos llenar la cabeza del niño con contenidos. Necesitamos ver cómo los atraemos a esos contenidos, ¿verdad? Y si la tecnología te ayuda, pues bienvenida sea, ¿cierto? Jacqueline, te quería preguntar, porque una vez conversando con Amanda Céspedes, que me imagino que tú conoces, ella decía que había que poner límite a la edad del uso de los dispositivos celulares. Tú has trabajado con niños desde muy pequeños hasta los 6 años. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo hay que poner límite? ¿Cuándo puede volverse lo digital complicado o adictivo o distorsionador y no ser parte de este proceso positivo que tú acabas de describir? Claro, mira, claramente, o sea, la tecnología tiene que adecuarse a la edad del niño. No es lo mismo pasarle un computador a un niño de 12 años o pasarle un celular a un niño de 1 año, 2 años, ¿verdad? En esa edad
a los 2 años, el niño está en un periodo de descubrimiento, tiene esta cosa que es mágica, en el que anda descubriendo todo, tira el paño para ver si se cae lo que está en la mesa, abre la puerta, tira el cascabel para ver lo que hay adentro, porque es un investigador innato, ¿verdad? Anda investigando, anda descubriendo el mundo. Sin embargo, si tú le pasas un celular, esa área del cerebro que está específicamente diseñada para descubrir, se ve bloqueada, porque no necesita descubrir nada, porque el celular se lo da todo, o sea, tiene que mover la pantalla, ¿verdad? Y el celular le empieza a dar todo lo que él busca. Y estamos perdiendo la otra parte que es del descubrimiento. Creo que la tecnología, en los primeros 6 años de vida, tiene que ser, ¿verdad?, supervisada por el adulto y tiene que tener una intención pedagógica. Ahora, si tú le pasas el celular a un niño porque la mamá llegó tarde, porque está atrasada, porque tiene que preparar la comida, porque tiene que ayudar al otro hijo, y le das el celular para que deje de molestar en el fondo, ahí estamos pésimos. O sea, a mí en el aula, claramente, después de la pandemia, eso nos ha pasado la cuenta, porque nuestros niños necesitan estímulos potentes, están acostumbrados al celular. Entonces, cuando tú le quitas el celular, así como que, ¿qué hago? Estoy aburrido. Cuando un niño siempre, nunca está aburrido, porque siempre está descubriendo, siempre está inventando, ¿verdad? Son unos investigadores eternos. Son los adultos los que nos calmamos, porque ya, no abras ahí, no dejes así, ¿qué estás haciendo? Entonces, nosotros los vamos frenando. Tienes toda Sin la embargo, razón. creo que, claro, tenemos que dejar que ellos se acerquen, ¿verdad? No podemos quitarle eso, pero tenemos que medir, hay que medir. ¿Cuál es el objetivo de yo entregarle este aparato? ¿Verdad? Si hay un objetivo claro que no es para que me deje de molestar, ahí estamos muy mal, muy mal. Me gustó esta idea de el niño como un explorador, como un aventurero, al que uno no puede educar desde el miedo, no puede uno enseñarle el miedo, sino que tiene que acompañarlo en esa exploración. Entiendo que te convertiste en profesora en un terremoto, o sea, fue un terremoto el que Sí, te remotió entera, no solamente todo. físicamente, sino que te hizo convertirte en educadora. Cuéntame brevemente eso, Jacqueline. Lo que pasa es que yo, desde chica, yo siempre quería ser enfermera. Ese era como mi juego de ser enfermera. Era enfermera y profesora, las dos. Ya, Había ya. como, pero cuando ya crecí, yo quería ser enfermera. Y cuando di la prueba, en esos tiempos se daba la prueba y costaba mucho entrar a la universidad. Y si tú quedabas así como afuera. El que entraba aquí en Santiago era porque, wow, tenía un puntaje bastante potente y podía quedar en Santiago. Entonces yo claramente quedé afuera. Y justo fue el terremoto y mis papás, a nosotros se nos cayó la casa. Vivíamos en Santiago. Entonces, mis papás no pudieron pagarme pensión porque tenía que ir a estudiar a Talca. Entonces, no podían pagarme pensión. Entonces, la única oportunidad que tenía era que las listas corrieran. Y aquí corrió y yo había postulado así como párvulo porque era una carrera que estaba de moda en ese tiempo. Entonces me postulé a párvulo y estaba como en el lugar, no sé, 50 por decirte algo. Y la lista corrió y quedé en párvulo. Y entonces mi papá decía, ya, pero si no importa, después usted estudia otra cosa y como estábamos terremoteados, sin casa, todos viviendo separados, entonces yo encontré que casi era una bendición. Así que entré. Pero cuando empecé a tomar el sentido de lo que era la carrera, me fui encantando, me fui encantando. Y después cuando comencé a trabajar, mucho más, porque, bueno, en ese tiempo no habían tantos estudios relacionados con las neurociencias, que son como una de las ciencias que demuestra lo importante que es la estimulación temprana. Ya, entonces, pero sí me fue encantando con el trabajo del niño. Luego empecé a trabajar con niños vulnerables y ahí me apareció esta cosa que tenía como, no, como que experimentaba dentro de la sala, porque yo sentía que había niños que yo sabía que les podía ir mal en la escuela, pero no tenía herramientas teóricas como para apoyarlo, ya hacía como inventos, experimentos. Entonces, una vez que las mamás volvían, me decían, tía, sí, tía, le cuesta tanto, no puede aprender a leer, y bueno, y leer era como algo súper importante. O sea, de hecho, hubo un periodo en que los párvulos tenían que dar pruebas de lectura para ingresar a primero básico, que yo lo encontraba terrible porque ninguna de las partes de las bases curriculares decía que teníamos que enseñar a leer.
pero sentía que no estaba ayudando a mis niños, porque yo sabía que iban a fracasar, pero no sabía qué hacer. Y desde ahí empecé con diplomados en trastornos del aprendizaje, luego me gustó, seguí con psicopedagogía y ahí se me abrió el mundo. La psicopedagogía es una carrera muy linda porque te permite especializarte en el aprendizaje. Ha sido tal vez manoseada, hay muchos psicopedagogos que a lo mejor se han visto frustrados porque hubo un decreto que era el 170, que se trabajaba en los proyectos de integración y Mm. se incluían. Y vino un cambio, vino el decreto 83 y quedaron afuera, ¿verdad? Pero creo que desde esa rama, desde la psicopedagogía, a mí se me abrió la mente para poder entender qué pasaba con esos alumnos, por qué fracasaban en el proceso lector cuando comenzaban la enseñanza básica. Me gustaría que habláramos de el aprender a leer, que es un Sí, momento fundamental en la vida. Muchas veces nos olvidamos el salto cuántico que ha significado en nuestra propia historia el haber aprendido a leer, el salto a nivel cerebral, el salto, etcétera, ¿no? Cómo salimos, digamos, realmente pasamos, cruzamos una frontera muy importante cognitiva, etcétera. A ver, se ha hablado mucho del aprender a leer que tiene que ver con lo escrito. Gabriela Mistral es una fanática de la oralidad e insiste mucho en lo fundamental que es lo oral, incluso a veces antes de lo escrito. Pocas veces he escuchado hablar de esta relación, a ver, entre lo oral y lo escrito. ¿Cuáles son las transiciones? ¿Hay una continuidad? ¿Son dos mundos distintos? ¿Qué dicen las investigaciones? Me gustaría conocer tu visión, Jacqueline. claro, mira, claramente cuando el niño aprende a leer es como una bomba atómica en su cerebro, ¿verdad? Anda leyendo los letreros, los avisos, ¿verdad? Es como que explota esta bomba y modifica su cerebro, como tú lo dices. Y esto también se ha probado científicamente, ¿ya? Hay muchos estudios que comprueban que existe una conexión entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del lenguaje escrito. El lenguaje escrito es lo que está escrito, es la lectura, ¿ya? Por ahí nosotros tenemos al doctor Luis Bravo Valdivieso, que es chileno, ¿no es cierto? Y quien ha realizado bastantes estudios a nivel nacional, porque conocemos estudios que se han hecho en el extranjero y también tenemos estudios que corroboran esto que tú acabas de decir y que también lo dijo Gabriela Mistral sin saber de las neurociencias. Existe una conexión entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del lenguaje escrito. ¿Y esto qué comprueba, Cristian? Esto comprueba que el aprendizaje de la lectura no empieza en primer año básico. Esto comienza mucho antes, en el jardín infantil y en el kindergarten, ¿ya? Cuando el niño llega a primer año básico, no es un vaso que esté vacío, es un vaso que tiene aprendizajes previos. Y si las educadoras de párvulo y los profesores de enseñanza básica, los primero y segundo básicos, que son los que enseñan a leer, pudiéramos articular nuestras estrategias, sería tal vez mucho más fácil para el niño poder aprender a leer, ¿ya? Lamentablemente, hay como una ruptura curricular y administrativa. ¿Curricular por qué? Porque hay un quiebre. Si bien las bases curriculares de la educación parvularia se modificaron en el año 2018, para poder conectarla con el aprendizaje de la lectura necesitamos articular estrategias. Ya por ahí tenemos educadoras que hablan de que ellas no tienen por qué enseñar a leer, ¿no es cierto? Claramente, nosotros no enseñamos a leer, pero esas educadoras a lo mejor no saben del término alfabetización emergente, que indica y que ha sido acuñado también, y Luis Bravo Valdivieso muy bien lo habla en su libro de lectura inicial y psicología cognitiva, que dice que este proceso se inicia en la medida que se va desarrollando el lenguaje oral. Por ejemplo, mira, te explico. Para que un niño vamos a hacer una aclaración primero. ¿Qué vamos a entender por leer? ¿Ya? Porque el niño que te lee así, la P con la pa, la L con la, y tú le preguntas qué dice, y él no sabe lo que dice, él te decodificó, pero Mm. no comprendió. Leer es comprender, ¿ya? Porque tenemos perfectos decodificadores que convierten las letras en Mm. sonido, pero no necesariamente son lectores. Entonces, Mm. para llegar a este proceso de la comprensión lectora,
tenemos que desarrollar habilidades lingüísticas. Por ejemplo, el vocabulario. El vocabulario es esencial para poder comprender lo que lees, porque si tienes un vocabulario disminuido, claramente te vas a enfrentar a un texto, no comprendes las palabras y podríamos tener problemas de comprensión lectora. Mira, son muchos los factores que inciden, Cristian, muchos, ¿ya? Pero si los pudiéramos clasificar, tenemos factores cognitivos y factores lingüísticos. Los lingüísticos están asociados al lenguaje oral y los cognitivos a la memoria, la atención, la concentración y el más importante, la motivación por querer aprender a leer, por querer descubrir cómo funciona el lenguaje escrito. Ahí te iba a preguntar, el alumno que viene de un hogar donde no se habla, no se conversa en la mesa, donde no hay discusiones, donde no hay, es decir, donde realmente lo oral está empobrecido, por decirlo de alguna manera. Viene con una desventaja frente al alumno que sí tiene un hogar donde hay un capital cultural, y entre ese capital cultural no solamente los libros, sino que es lo que se conversa en la casa. ¿Cuán importantes son las conversaciones en las que está inmerso el niño antes de aprender a escribir? Son A leer. esenciales. Son esenciales. Bueno, a leer y escribir, porque son dos procesos diferentes, pero comparten algunas habilidades cognitivas. Es esencial, ¿ya? Porque en el lenguaje yo puedo detectar la diferencia de los sonidos. Por ejemplo, eh, puedo detectar que pasa no es lo mismo que casa y que es una cosa muy finita, ¿verdad? Pero si tú me hablas bien, haces un buen uso del lenguaje oral, yo voy enriqueciendo esta capacidad de mi cerebro para poder identificar los sonidos de las palabras, ¿ya? Si yo hablo continuamente, puedo construir oraciones más largas, ¿ya? Ese niño que habla continuamente con el papá o con la familia y tú le preguntas, ¿qué hiciste el fin de semana? Y te tía, yo fui al zoológico, vi al jirafa y vi al elefante y te cuenta una historia eterna. En cambio, el niño que no tiene un lenguaje, ¿verdad? O que habla menos, dice, fui al zoológico. Ya, ¿y qué hiciste? Vi al elefante. Bien, ¿y qué más? ¿Te das cuenta? Entonces, el cerebro cambia con el lenguaje, cambia. Nosotros, para aprender a leer, necesitamos desarrollar un lenguaje apropiado. Lo que te decía, hay un umbral lector, por ahí lo acuña también, y hay autores que lo hablan. El umbral lector sería este momento en que esas habilidades cognitivas y esas habilidades lingüísticas asociadas al lenguaje se cristalizan en la decodificación. Y ese niño que empieza a leer, porque se esperaría que un niño empiece a leer el primer semestre, ¿no es cierto? El primer semestre ya empezar a leer palabras y oraciones cortas. El niño que es un buen lector y se inicia en primero básico, hay estudios que nos señalan que va a ser un buen lector en tercero, en cuarto y en octavo. A esto le llamamos efecto Mateo, ¿verdad? Porque el que logra esta habilidad, desarrollar esta habilidad de la decodificación y poder comprender las palabras que lee, va a poder desarrollar mejores estrategias de comprensión lectora. Sin embargo, el niño que presenta barreras para aprender a leer en primero básico va a ser un mal lector a lo largo de los cursos que vienen. Y eso se han hecho muchos estudios relacionados con esto, ¿ya? Nosotros, Gabriela Mistral siempre insiste en la riqueza de la oralidad, sobre todo la oralidad rural, que ella reivindicaba mucho, la que la marcó ella en la infancia, las cuentos que se le contaban cuando niña, los cantos, las canciones, los refranes. Hay toda una riqueza, hubo toda una riqueza del mundo oral que de alguna manera hemos ido perdiendo. Hemos ganado otras riquezas, ¿no? A ver, ¿cuán importante es ese mundo oral creativo, ese mundo oral que viene de la tradición, que uno pudiera incorporarlo en el aprendizaje? Pienso en Es adivinanzas, pienso en refranes, pienso en canciones, pienso en todo eso. todo eso, todo El eso folclore, aporta. ¿no? Eso mismo, todo eso aporta, todo eso es necesario. Y la educación parvularia, como el nivel educativo inicial, debe tomar esto que hablaba Gabriela Mistral y lo que tú muy bien describes, estas habilidades lingüísticas, a través de canciones, poesía, el cuento, ¿verdad? El trabajo explícito del vocabulario, porque si lo hacemos
si lo hacemos de manera temprana, estamos trabajando desde la prevención. Si tú desarrollas y potencias el lenguaje oral en los niveles iniciales, mira, estás poniendo un capital importantísimo en intervención temprana. Sabemos que, que el lenguaje oral tiene un efecto potente en el aprendizaje y la lectura. Entonces, si tenemos lugares donde a nivel sociocultural, como tú bien lo dices, se habla menos o no se habla o no se enriquece el vocabulario, sabemos que esos niños pueden ser unos futuros niños o que van a tener mayores dificultades para poder comprender lo que leen. ¿Ya? Entonces, estas estrategias que tú acabas de nombrar son esenciales. Poder desarrollar. Entonces, en vez de estar diciendo ya las educadoras de párvulos tienen que enseñar o no tienen que enseñar, si no es que les enseñemos las letras o les enseñemos a juntarlas, sino que desarrollemos estrategias como las que tú también señalas. Jacqueline, quisiera que habláramos en los minutos que nos quedan de este proyecto educativo que es Kinkuntum, espero haberlo pronunciado bien. Tú eres directora especial Lenguaje Kinkuntum, una escuela en San Bernardo que trabaja, entiendo, con niños con dificultades. Con trastorno específico del lenguaje. Específico del lenguaje. Cuéntanos brevemente, quizás nos ilustres con un ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿Cuál es el trabajo y el proyecto en esencia? Ya, este proyecto que tú señalas que tuvo un premio en Elige Educar, busca innovar en estrategias para desarrollar los contenidos. ¿Te acuerdas que lo que yo te dije al principio? No es que nosotros llevemos a los contenidos a los niños, es que acercar a los niños al contenido. Entonces, a través de la implementación de este proyecto que se llama Los Héroes Sanitos Salvan el Planeta, que es una estrategia en donde desarrollamos en nuestros alumnos competencias que le permitan a ellos valorar el cuidado de su cuerpo en armonía con la naturaleza. ¿Ya? Y frente a este proyecto aparecen varias estrategias específicas. Una que son talleres de educación física permanentemente, 2 veces a la semana, el cuidado o sea, valorar la importancia de la salud, y una huerta, donde ellos plantan, donde van a plantar tomates, pepinos, zapallo italiano, y la idea es que ellos consuman esos alimentos y que además aprendan a cultivarlo y los lleven a su casa para que esto continúe en casa. Ya nosotros trabajamos con niños de sectores vulnerables de la comuna de San Bernardo, entonces esta estrategia lo que busca es encantarlo con el aprendizaje, pero entregándole una nueva forma. Es como un nuevo paradigma. Estamos en un cambio potente y por eso necesitamos cambiar las estrategias. Necesitamos atraer a nuestros alumnos al aprendizaje, ¿verdad? Pero con estrategias diferentes. A veces los profesores, cuando se encuentran con las dificultades que tú has descrito, con alumnos que no tuvieron esta transición desde el oral a lo escrito, que quedaron con déficit de vocabulario, con trastornos cognitivos, y en lugares además vulnerables desde el punto de vista social, es normal que los profesores se desalienten. Tú también lo viviste y todos lo hemos vivido cuando hemos sido profesores en lugares más precarizados. Y a veces uno podría decir que los mismos profesores se declaran vencidos antes de comenzar la lucha, y puede que tengan muchas razones. A veces el sistema, a veces, bueno, la misma remuneración, el cansancio de los profesores. A ver, ¿qué pasa con los profesores? ¿Cómo transformar a los profesores mismos en agentes de este cambio de paradigma que tú estás hablando hoy, en el Chile de hoy? ¿Cómo lo ves tú? ¿Los profesores en general son más barreras o son apoyo a estos cambios que tú estás señalando, a esta nueva visión? Yo creo que no podemos generalizar, ¿eh? Yo creo que hay diferentes estilos de profesores, pero sí creo que si yo tuviera que dar un consejo desde mi experiencia, ya creo que lo importante es entender que hoy día el profesor aprende junto al alumno. Nosotros somos unos investigadores dentro del aula, ¿ya? Y tenemos que observar... O sea, el profesor es un alumno más, de alguna manera, en un cierto sentido. También es alumno al momento de enseñar. Él es también alumno. Somos también alumnos porque podemos llevar una estrategia muy rica, enriquecida, con material y todo. Llegamos a la sala y de repente no nos resulta. Entonces, claramente tenemos que ver
es importante compartir con el colega, este aprendizaje colaborativo con tus pares, ¿verdad? Para comentar. A veces un par te puede entregar información que era relevante para tu práctica. Y esta cosa del centralismo, de estar solo en mi sala y no conectarme con nadie, creo que me puede implicar barreras, ¿ya? Insisto, Cristian, la pedagogía ha cambiado. Y si el profesor no modifica la manera de entregar el conocimiento, porque hoy día ya no nos interesa el conocimiento, nos interesan las competencias. ¿Ya? Hoy día hablamos de competencia, porque el conocimiento el niño o el adulto toma la tablet y Google se lo dice todo, San Google, ¿verdad? Pero hay otras cosas que él nos va a enseñar y que son, por ejemplo, los niños, tenemos un desafío en el siglo XXI, ¿cierto? Hay nuevos cambios. Primero, nuestros alumnos deben aprender a trabajar en equipo, deben aprender a tomar responsabilidades, ¿verdad? Deben aprender a hacer uso responsable de la tecnología y deben aprender a ser capaces de liderar su propio proceso de aprendizaje. Y aquí es donde el profesor debe entender que para no ser barrera, solo debe adoptar el rol de mediador. El profesor prepara el ambiente de aprendizaje, prepara las estrategias y observa a sus alumnos para ver cómo cada una de estas se ajusta a las necesidades de cada uno. Desapareció la figura entonces del maestro, porque cuando uno hablaba que era maestra, hablaba del maestro, los maestros. A ver, ¿se perdió eso o todavía hay un espacio? Porque también me imagino que los niños buscan admirar a alguien, buscan tener como referencia a un maestro que, claro, ahora a lo mejor no es que conoce mucho, sino que entrega otras cosas. Entre otras cosas, sabiduría. Mientras te escuchaba decía, evidentemente que el conocimiento está disponible, pero la sabiduría para vivir, eso no está. No, Ahí, no está. Cristian, pero yo no creo que el profesor o el maestro haya desaparecido. Creo que ha cambiado de espacio en la sala, ¿no es cierto? Teníamos a un profesor que estaba delante en una pizarra explicando y los adultos estaban dando una mirando, lección, la lectio medieval, ¿no? El lector. Sí. Así era. Y cada alumno miraba la cabeza del otro alumno, ¿verdad? Hoy la sala es diferente. Hoy tenemos un orden diferente en la sala. El profesor está. El profesor es un guía, es un orientador. Su labor es esencial porque es el que prepara el espacio educativo, es el que ajusta de acuerdo a las necesidades de sus alumnos las estrategias que sean efectivas. Mira, yo creo que tenemos que pensar qué es lo qué entendemos por educación de calidad. Si le preguntáramos a los profesores, ¿qué entiendes tú por educación de calidad? Tal vez podríamos a lo mejor aunar criterios, ¿verdad? Porque para algunos educación de calidad es entregar muchos contenidos, que estos niños, no sé, saquen un tremendo puntaje en el CINCE y que le vaya muy bien en la universidad con un tremendo puntaje para que no tenga que ser como yo, que entró por lista de espera, ¿no es cierto? ¿Verdad? A lo mejor para algunos podría ser eso el aprendizaje de calidad. Pero hoy día el aprendizaje de calidad es mucho más que eso. Es como tú bien dices, enseñarles a nuestros alumnos a desarrollar habilidades blandas que le permitan, ¿verdad?, de compartir en sociedad de manera responsable y respetando las diferencias de los que están a mi lado. Y eso tiene que ser a nivel de educación inicial, a nivel de educación básica y media y también a nivel de educación profesional. Jacqueline Zúñiga, premio Elige Innovar 2021, directora de la Escuela Especial de Lenguaje Kinkuntum. ¿Qué significa Kinkuntum rápidamente? Aprender en Mapudungun. Qué hermoso. Kinkuntum. Sí. Y aprender en el sentido que tú lo acabas de explicar muy bien, con mucha pasión. Muchas gracias por haberme acompañado y haber caminado hoy día conmigo en el patio de la escuela. Te deseo mucho éxito en esta hermosa y noble tarea de educar en un tiempo distinto, en un tiempo nuevo, en un tiempo con nuevos paradigmas. Un desafío enorme y al mismo tiempo maravilloso. Gracias, Jacqueline, por haberme acompañado esta tarde aquí en el patio de la escuela y en mi jardín. Ya, muchas gracias por la invitación y por poder compartir esta experiencia que me encanta poder transmitirle a los demás. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, que nos siguen por Spotify y pauta.cl, cuando a las 8 de la tarde vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden
de la frase de Voltaire, que siempre la digo al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. Bueno, eso cae de perilla para lo mismo que acaba de decir Jacqueline. Cultivar el jardín, que es el jardín de la infancia. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Pauta. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.